Shalom, shalom, shalom para todos. Feliz sábado, un feliz sábado. Que el Señor me los guarde, que el Eterno me los siga bendiciendo. En esta oportunidad nos encontramos estudiando el libro de Isaías. Isaías capítulo 11. Recuerde que también estamos con el contexto de Romer, estamos en el 35. Ya se acerca entonces el día de Pentecostés, una gran fiesta, una gran celebración que vamos a tener en el nombre del Señor. ¿Okay? Ahora, mis hermanos, antes de empezar, vamos a orar al Eterno y vamos a pedir su dirección, su bendición a través de Isaías capítulo 11. Oremos. Eterno Padre, mi Dios, muchísimas gracias por esta oportunidad de abrir sus escrituras de libertad, que sea de bendición. Tu Espíritu nos puede dar el entendimiento para aceptar correctamente la interpretación de las Escrituras, Señor. Por favor, guíanos a través de Dios y que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Señor. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, en esta oportunidad comenzamos con el capítulo 11, versículo 1, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Como en el capítulo anterior, vimos que Asiria fue el instrumento que Dios utilizó para castigar a Israel, ¿ok? Y dice en el versículo número 24, ¿okay? Versículo número 24, perdón, el versículo 27, 10:27 de Isaías dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿ok? A pesar de que el Eterno va a utilizar a la nación de Asiria para castigar a su pueblo por la desobediencia, dice que ese yugo o esa carga no va a ser para siempre. ¿Y de qué manera el Señor va a quitar el pesado yugo de nuestras vidas, o de la vida de su pueblo? Y aquí lo empieza narrando en el capítulo 11. En el capítulo 11 dice de qué manera el Señor va a quitar el yugo. El yugo también tiene que ver con las tradiciones o con dogmas inventadas por hombres, o también tiene que ver con el pecado que hay en nuestra vida. ¿De qué manera el Señor va a quitar entonces ese pesado yugo? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Después de toda esa devastación, después de ese asolamiento que el enemigo ha hecho en cada una de nuestras vidas, tanto que ni siquiera árboles quedaron, dicen: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, esto tiene que ver con el papá de David, ¿ok? Proféticamente hablando, está haciendo referencia a Yeshua, a Jesucristo, que vino a morir por cada uno de nosotros, ¿okay? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿ok? Un vástago, la palabra nexer, ¿ok? La palabra nexer, que tiene que ver con un renuevo, ¿ok? Va a ser, y lo interesante es que dice un vástago, un renuevo. No es una ramita que va a salir del tronco. Y fíjense que lo interesante es que no dice va a salir un cedro, va a salir a un árbol fuerte, no, sino que desde sus inicios va a ser con humildad, va a ser con sencillez. Y esa sencillez va a hacer entonces que va a hacer que quite el pesado yugo que tiene su pueblo, el pesado yugo que vimos que eran las tradiciones, que vimos que era el pecado que hay en nuestras vidas, ¿ok? Y dice: y reposará sobre él, sobre este vástago, reposará el espíritu del Señor, ¿ok? Muy importante esto, espíritu de sabiduría. ¿Qué es espíritu de sabiduría? ¿Cómo sabemos si tenemos el espíritu de sabiduría? El espíritu de sabiduría no tiene que ver con conocerlo todo, ¿ok? Simplemente tiene que ver con saber actuar en situaciones específicas, ¿ok? Porque muchas veces nosotros podemos tener mucho conocimiento, tener, incluso hay personas que se saben muchos versículos de la Biblia, y no solamente de la Biblia, sino en otras áreas,
pero no saben actuar su conocimiento en los momentos específicos, ¿ok? Entonces, el conocimiento también tiene que ver con saber actuar en un momento específico. También dice que tendrá espíritu de inteligencia. Esta palabra inteligencia tiene que ver con comprensión, o sea, tiene que ver con que va a comprender lo que está pasando la otra persona, ¿ok? Oye, yo te comprendo por lo que estás pasando, yo te comprendo la situación que estás viviendo, y eso, ese espíritu de inteligencia es el que también debemos de pedir cada uno de nosotros, ¿ok? De comprensión. Oye, yo comprendo y entiendo tu dolor. Por eso es que Yeshua nos comprende a cada uno de nosotros, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestras dolencias, ¿ok? Porque Él tiene este espíritu de inteligencia. Sigue diciendo espíritu de consejo y de poder, ¿ok? O sea, es un espíritu para poder guiarte, o sea, el Señor tiene la capacidad de guiar, de dirigir, ¿ok? De orientar también, de instruir en nuestra vida. ¿Y cómo nos orienta el Eterno? A través de su palabra. Por eso es que nosotros es necesario de que cada día leamos las escrituras, porque a través de sus escrituras nos orientamos. De hecho, la palabra Torah, que se tradujo como ley, pero en realidad la Torah significa enseñanza, Torah significa instrucción, ¿ok? Es un camino que nosotros nos guía pues, hacia el Padre. O sea, la Torah es una instrucción, es un camino que nos guía directamente hacia Jesucristo, hacia el Padre también. ¿Ok? Así que continúa diciendo, este vástago, este renuevo tendrá espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ok? O sea, prácticamente si tú quieres tener temor de Jehová, tienes que pedirle al Padre que te llene de su Santo Espíritu. ¿Ok? No podemos tener temor del Señor si no estamos llenos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque ya sería una hipocresía. Guardar sus mandamientos, seguir el camino de Dios sin el Espíritu Santo es prácticamente estar vacío, es ser un hipócrita. O sea, porque lo vamos a guardar no queriendo, sino obligado. Y Dios no quiere las cosas obligadas. ¿Okay? Así que sobre este vástago, sobre este renuevo, va a reposar los 7 espíritus, ¿okay? Que se mencionan aquí, entonces, en el capítulo 11, versículo 2. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Como decía, no podemos tener temor del Señor si no estamos llenos de su Santo Espíritu. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Okay? Y esto solamente lo puede hacer el Eterno. Esto solamente lo puede hacer el Señor. No juzgar por la apariencia de sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos. ¿Por qué? Porque Él solamente conoce nuestros corazones. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque a la hora de examinarnos, el Señor ve en la intención por la cual nosotros hemos hecho tales cosas. ¿Okay? Tal vez para muchas personas, ante los ojos de muchas personas, lo que hayamos hecho fue malo, ¿verdad? Pero ante Dios, Él conoce la intención por la cual nosotros hicimos tales cosas. Y eso es lo maravilloso del Eterno, porque Él ve el corazón. Él no se deja guiar por la apariencia de los ojos. ¿Okay? Como le decía el Eterno a Samuel, oye, los hombres ve lo que ven sus ojos, pero el Eterno ve lo que hay en el corazón. Cuando fue a llamar a David para ungirlo como rey. Y en el versículo 4, dice, sino que juzgará con justicia, fíjate, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y esto es lo que vemos en el libro de Tesalonicenses, ¿ok? Que cuando sea el regreso de Yeshua, el regreso de Jesucristo, juzgará con su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Okay? Así como de la creación utilizó
su palabra para crear, entonces en el momento del juicio también utilizará su palabra para dar el merecido a cada uno de los impíos. Dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra del Eterno. Segunda de Tesalonicenses 2:5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, hablando de el inicuo, el hijo de pecado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad tiene que ver con adiquía, con esta persona o este ser que viola la ley, solo que hay en el quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el transgresor de la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, es antimesías, incluso este antitorá, el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida, ¿ok? Con el espíritu de su boca. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satán, de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, que es la verdad, tu palabra es verdad, o sea, no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por eso es que nuestra vida, nuestras acciones deben guiarse por lo que está escrito en la palabra de verdad, en su palabra. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se compadecieron en la justicia, o sea, que se complacen en hacer lo injusto, en hacer lo que no es bíblico. Entonces Dios le va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira y entonces sean destruidos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que continúa diciendo, versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, en otras palabras, cuando venga el Mesías, cuando venga el Rey, prácticamente va a haber un gobierno de justicia, ¿ok? Va a haber un gobierno de fidelidad, ¿ok? No se va a permitir más que se cometan actos de injusticias o que haya más transgresiones. ¿Por qué? Porque el gobierno del Mesías va a ser justo, va a ser perfecto. Versículo 6, y fíjate cómo va a ser el gobierno entonces del Mesías. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. O sea que, en otras palabras, podemos ver, por ejemplo, ay, mira este león que anda con el cordero. Versículo 7, y dice que la vaca y la osa pasearán, ¿ok? Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. O sea, van a ser vegetarianos, no se van a destruir unos con otros. Y dice el versículo 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, de la serpiente, de la culebra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Entonces, cuando ven al bebé, ay, mira, jugando con la víbora, y una cascabel así, y no le va a hacer daño, ¿ok? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Ok? O sea, va a haber un conocimiento tal, ¿ok? Que no va a haber ignorancia, no va a haber una persona que diga, yo no sabía o yo nunca supe, no. O sea, la tierra va a ser llena del conocimiento del Eterno. ¿Ok? Fíjate lo que dice Habacuc, y esto es lo que lo dice Habacuc 2,
libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Fíjate lo que dice. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. O sea, ¿cómo es este pasaje de que dice que como las aguas cubren el mar? O sea, ¿qué tiene el mar? Agua. Pero, o sea, va a haber tanto conocimiento del Señor, del Eterno, que no va a haber excusa. O sea, simplemente la tierra se va a gozar, la tierra se va a alegrar en alabar y glorificar el nombre de Dios y andar en los caminos del Eterno. ¿Ok? Versículo 10, y fíjate, este es muy interesante, volviendo entonces antes del regreso del Mesías, dice, acontecerá en aquel tiempo, ¿okay? ¿Cuál tiempo? En los últimos tiempos, que la raíz de Isaí, hablando de David, el papá de David, hablando de Yeshua, la cual estará puesta por pendón. Pendón significa una bandera, o sea, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, ¿ok? O sea, este mensaje va a llegar a todas las naciones, o sea, a toda la gente, el mensaje de la cruz. O sea, aquí está diciendo, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón, ¿okay? Como bandera. ¿Cuál es la bandera de la raíz de Isaí? La cruz, ¿okay? La cruz. O sea, que la tierra va a estar llena del conocimiento de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿okay? Y dice, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Muy bien, la tierra, te pregunta a cualquier persona en cualquier país, tienen conocimiento de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados. ¿Okay? Pero en el versículo 11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez, ¿okay? Su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad y en las costas del mar. Esta palabra en la costa del mar tiene que ver que hasta lo último de la tierra, o sea, todo el globo terráqueo. En todo el globo terráqueo el Señor va a alzar su mano, ¿ok? Para recobrar el remanente de su pueblo. Dijimos que el remanente de su pueblo, ¿se acuerdan del mensaje que Dios le dio a a Acaz, a través de Isaías, su hijo Sear-Jasub, que decía un remanente volverá? Bueno, aquí entonces está cumpliendo esa profecía. Asimismo acontecerá en aquel tiempo el remanente de su pueblo que aún quede en toda la tierra. O sea, el remanente que está en toda la tierra, el Señor lo va a regresar. Justamente cumpliendo las escrituras de Ezequiel, capítulo 38, 37, ¿ok? Habla de entonces el retorno de la casa de Israel y de todos sus hijos. Versículo 12 dice, y le pendón a las naciones, ¿ok? Dará pendón a las naciones y juntará los desterrados de él y reunirá a los de Judá, de los confines de la tierra, ¿ok? O sea, prácticamente el Señor va a reunir otra vez a su pueblo, ¿ok? Ahora, dice, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de él. ¿Qué es un desterrado? O sea, cuando una persona es desterrada, ¿qué significa? Desterrado tiene que ver con una persona que fue quitado o fue echado de su patria. O sea, lo sacaron de su patria. Y si nos ponemos a ver aquí, ¿quién fue quitado de su patria? Dice Israel. Israel, la casa de Israel, fueron quitados de su patria. O sea fueron alejados. Fueron echados, ¿ok? Y también dice que no solamente va a reunir o va a juntar a los desterrados, sino que reunirá a los esparcidos, ¿ok? ¿Qué es un esparcido? Un esparcido prácticamente tiene que ver con una persona que su origen es de un país, pero vive en otro país. Por ejemplo, yo soy venezolano y que yo viva en otro país que no es Venezuela, pues estoy esparcido, pero soy venezolano.
como sucede ahorita en el caso de los judíos. Muchos judíos están en todas las naciones y no viven en su tierra, que es en Israel. Ellos están esparcidos. Así que esas personas también el Señor las va a reunir. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Ok? En otras palabras, a Judá le molesta que Efraín, o que nosotros, pues, guardemos Shabbat, guardemos fiesta, etcétera, etcétera, que guardemos Torah. A Judá le molesta eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no, que la Torah solamente fue dada para nosotros. Pero Efraín, en su afán, también quiere imitar a la casa de Judá. Y ahí vemos muchas efraínitas, o muchos de nosotros, pues, que intenta imitar a la casa de Judá en todo. Quieren vestirse como un judío, quieren guardar las tradiciones como un judío, y entonces hay problemas también, porque la casa de Judá tampoco está guardando Torah correctamente. Así que tenemos que fijarnos bien en la palabra del Eterno. ¿Okay? Dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará, fíjate, y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder de su espíritu sobre el río, y los herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalia. Y otra vez se va a repetir lo mismo que sucedió en Egipto. Cuando el Señor abrió el mar rojo, otra vez el Señor va a abrir el mar, pero de todas las naciones, para que vuelvan otra vez a su tierra. Esto es el segundo éxodo. Y esto es algo que anhelo presenciar, si es la voluntad del Padre, ver ese segundo éxodo. Debe ser maravilloso, debe ser espectacular. Y dice que, de manera poética, dice, y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalia. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Ok? Así que la mano del Señor todavía está dispuesta a sacarnos de Babilonia, sacarnos del destierro donde estamos, ¿ok? Solamente debemos acudir a Él, debemos orar, debemos buscar la presencia del Señor. Fíjate lo que dice Jeremías 16, y ya para concluir, Jeremías capítulo 16, versículo 14 y 15. Fíjate lo que dice: no obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No, sino que vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Okay? Y dice el 16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. ¿Okay? El Señor ahorita está enviando pescadores de hombres. O sea, el Señor está lanzando la red, y ojalá que tú y yo seamos parte de esa pesca, y que nosotros volvamos al Eterno. ¿Por qué? Porque si no, muchos no van a volver por los pescadores, sino que muchos van a volver por los cazadores, ¿ok? Y muchos los cazarán por todo monte y por todo collado y por la caverna de los peñascos. Qué triste es que muchos se vayan a convertir simplemente porque lo están persiguiendo, simplemente porque lo están cazando. Entonces tal vez muchos se conviertan por los cazadores. Convirtámonos ahorita que el Señor está lanzando la red para que seamos parte de su pueblo, ¿ok? Y en el capítulo 12, entonces, viene el cántico de acción de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha liberado, nos ha rescatado
del pecado, nos ha rescatado de Babilonia, nos ha rescatado entonces de esa confusión en la que estábamos en el mundo. Pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Así que el Eterno me lo siga bendiciendo y recordemos siempre estudiar cada día sus santas escrituras. Vamos a orar, por favor. Eterno Dios, cariñoso Padre, permita, Señor, que en este día que ya está concluyendo el Shabbat, podamos seguir creciendo en su palabra, mi Dios. Que cada día podamos seguir estudiando y que nos deleitemos, Señor, en estudiar sus santas escrituras. Guarda a cada persona, Señor, a cada hijo tuyo, Padre, para que se mantenga firme, Señor, ante las acechanzas del diablo y que cada día podamos ser fieles a ti y podamos estar listos y preparados para la manifestación de su Hijo amado. Porque en el nombre de Yeshua, su Hijo, te lo pido. Amén, Señor. Amén. Shalom a todos, que el Eterno me lo siga bendiciendo.